El autismo, la manera más fácil que he encontrado de definirlo es que no es una enfermedad, sino una condición diferente de la personalidad, porque la definición oficial es un trastorno del neurodesarrollo en el cual hay alteraciones de la comunicación social y comportamientos estereotipados y restringidos. Entonces eso puede ser a veces un poco confuso. Neurodesarrollo sabemos que es el proceso de crecimiento y madurez del sistema nervioso y trastorno es alterar la normalidad del funcionamiento de algo. Por lo tanto, el trastorno del neurodesarrollo es un conjunto de alteraciones que afectan al desarrollo infantil. Estos pacientes tienen una personalidad distinta, por eso es la manera más fácil que he encontrado de definirla como no una enfermedad, sino una condición diferente de la personalidad. Los síntomas del autismo se presentan de manera diferente en cada persona. Es por eso que se denomina espectro autista. Las alteraciones son dos aspectos principales. Uno es en la comunicación social y otro es en los comportamientos repetitivos. En la comunicación social tenemos tres puntos. Déficit en la reciprocidad socioemocional, es decir, el espectro puede ir desde un niño que se aísla y se aparta al niño que no puede respetar el espacio personal de los demás. O se apartan mucho o se integran mucho o exageran en integrarse en algo. La otra son déficit en las conductas comunicativas no verbales, la expresión corporal, hay poco contacto visual o hay poca expresión facial o incluso pueden tener expresiones faciales exageradas. Y la otra es poco interés en las relaciones, por ejemplo, que no se interesen por las demás personas o que su juego sea poco imaginativo. Niños que no les gustan los juguetes o que prefieren los objetos. Esa es en la primera parte de criterios en la comunicación social. La otra parte son los comportamientos repetitivos. En estos comportamientos repetitivos tenemos cuatro aspectos. Estereotipias motoras o verbales, es decir, que el paciente alinee objetos, por ejemplo, que tenga muchas cosas repetitivas o cosas que haga o cosas que diga, caminar de un lado al otro, aletear, balancearse, repetir alguna palabra. Otro punto es insistencia en la monotonía o en las rutinas, son muy rutinarios, se angustian si les cambian su rutina que ya tienen ellos establecida. Otro punto es intereses fijos, restringidos u obsesivos. Por ejemplo, pueden coleccionar cosas inusuales, plumas, piedras, dinosaurios, y no les gusta algún otro tema más que ese, algún tema en específico. Son como muy rígidos de pensamiento. Y el otro punto es hiper o hiporreactividad en estímulos sensoriales. Todos los estímulos sensoriales son los que nosotros recibimos del exterior, lo que olemos, lo que saboreamos, lo que sentimos. Entonces ellos pueden ser muy sensibles a algo, por ejemplo, se tapan las orejas con el ruido, o al contrario, son poco sensibles, se caen y no les duele, tienen alto umbral al dolor, cosas así, alteraciones en esa sensibilidad. Y mínimo deben cumplir con 5 de estos 7 puntos que hablamos. Y si los cumplen, también debemos evaluar si hay o no afectación del lenguaje y si hay o no afectación de la inteligencia. Y también investigar si hay alguna alteración médica o genética, porque todo eso nos va a dar los niveles y la gravedad del autismo. La causa como tal, bueno, hablamos que es un trastorno biológico porque es debido a un desarrollo cerebral temprano alterado y una reorganización neuronal. Tienen las neuronas un poco diferentes. Y aparte de biológico, es multicausal porque aún no sabemos la causa exacta, pero quiere decir que hay muchos factores que pudieran estar involucrados. Lo que más se ha acercado al origen son causas genéticas, también se han descrito causas ambientales o epigenéticas. Lo que bien sabemos es que no causa el autismo. El autismo no lo causa la depresión materna, como lo habíamos pensado en algún punto. El gluten, las vacunas, tampoco eso es causa del autismo, ya está completamente comprobado que no es así. Y de factores de riesgo, eso sí, tenemos algunos, por ejemplo, la edad parental, que sean padres muy añosos, un periodo corto entre un embarazo y otro, eso también puede ser un factor de riesgo, la diabetes materna, la obesidad, algunos medicamentos, por ejemplo, medicamentos para crisis epilépticas pueden estar asociados con el autismo, prematurez, complicaciones al nacer, bajo peso al nacer, la inseminación artificial también se ha asociado como factor de riesgo al autismo, tabaquismo,
o tabaquismo materno durante el embarazo, sobre todo adicciones y también fallas sociales con los padres están asociados con este trastorno. El tratamiento para el autismo sin comorbilidades son intervenciones tempranas. Es decir, algo que tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida del paciente y todo es individualizado, pero incluye fomentar una mayor independencia en las actividades de la vida diaria. Si el trastorno del espectro autista tiene alguna comorbilidad es que algo esté asociado al trastorno del espectro autista, por ejemplo, epilepsia, trastornos de sueño, agresividad. Entonces sí se busca cuál es el síntoma que más problema le esté causando al paciente y eso sí lo podríamos medicar. Y no todos los medicamentos, no todos los pacientes con trastornos del espectro autista van a tener necesidad de usar medicamentos. Todo eso es individualizado y depende si el trastorno del espectro autista tiene comorbilidades o no las tiene. El trastorno del espectro autista puede ser diagnosticado por varios profesionales, pueden ser pediatras, pueden ser psiquiatras, incluso los psicólogos pueden derivarnos también con la sospecha de autismo, siempre y cuando estos profesionales tengan conocimientos del tema. Idealmente, los aportes tienen que ser de varias disciplinas, del terapeuta, del psicólogo, del psiquiatra. El pediatra generalmente es el que detecta algún retraso en el desarrollo y luego lo envía para pruebas de tamizaje. Esas pruebas de tamizaje las puede hacer el pediatra o el psicólogo y ya las pruebas confirmatorias que luego nosotros como neuropediatras o paidopsiquiatras son las que corroboramos si cumplen los criterios o no para poder dar estos diagnósticos, que son diagnósticos muy delicados porque pues el paciente se queda con el diagnóstico por toda la vida.